buenas noches. Estamos aquí el día de hoy dispuestos a traer la preciosa palabra del Señor. Les confieso que, como dijo Javier, es un tema muy interesante y a mí me gustó mucho porque es un tema que lo miré mucho en mi profesión hace muchos años atrás cuando estudié en la policía. Porque los policías tienen mucho tema de leyes, tenemos muchos temas de leyes. Y cuando vi el capítulo 22 del libro de Éxodo, y decía ahí, hablaba sobre la restitución, y empiezo a ir para adelante, pues realmente comprobé que estamos desde la enseñanza pasada hablando acerca de las leyes. La ley de esclavitud, la ley de la responsabilidad de los dueños, etc. Pero hoy nos va a tocar hablar acerca de más leyes. Quiero empezar diciéndote que la Torá y la Escritura y la Biblia no es un libro como los que estamos acostumbrados a leer. No es un libro que esté ordenado cronológicamente o que los capítulos exactamente coincidan en cada cosa. Y te lo digo porque lo primero que podemos observar en estas 2 semanas que he pasado, que de estar hablando de los mandamientos, nos mandaron a unas leyes que son completamente diferentes. Ahora, tiene que ver con el orden que el pueblo necesitaba tener para poder convivir. Hoy también nosotros vivimos sujetos a leyes, pero lo que más me impacta de este tema es cómo estas leyes que fueron dadas hace 5.000 años atrás, en la actualidad, los códigos penales de todo el mundo están basados en esto. Así es. Por eso es importante que los hijos de Dios, como cada uno de nosotros, aprendamos a ver la concepción, a qué se refiere la ley. Porque tú puedes ver la ley como un objeto de castigo y no entenderla. Pero si tú miras la ley como una instrucción, estoy convencido que vas a poder encontrar el carácter de la ley. La ley que vamos a hablar hoy tiene connotaciones importantes de convivencia, especialmente para que no haya conflictos. Por eso la ley de Dios es tan especial para cada uno de nosotros. Entonces, esa es la primera parte que quiero dejarte saber, y también quiero dejarte saber en esta noche que vamos a empezar hablando de una ley de la restitución. Y para esto yo saqué el concepto, que lo tengo aquí puesto, pero la restitución tiene que ver con devolución, tiene que ver con restaurar o entregar aquello que fue cortado, que fue quitado por cualquier razón que haya. Ahí ven, eso es lo que vamos a tratar en este día. Este capítulo tiene 2 partes, así que voy a tocar solamente la primera parte, y la semana que viene tocaremos la segunda parte, que es acerca de las cuestiones un tanto morales. A mí me llamó mucho la atención la segunda parte, porque habla acerca de la juventud. ¿Sabían que la ley de Moisés habla de la prueba de amor? Oh, ya. Dame la prueba de amor. Oh, ya. La famosa prueba de amor que piden los muchachos. Está ahí. ¿El pin del teléfono? ¿Ah? ¿El pin del teléfono? ¿Cómo? El pin del El teléfono. pin del teléfono hoy en día es empezar la ¿Es prueba de verdad? amor. El pin del teléfono para poder chequearle. La clave del teléfono. La clave del La teléfono. clave del teléfono O para sea, la prueba de desbloquearlo. amor actual. Esa es la supuesta. Dame la clave de tu teléfono. Eso de Yo me refería a la otra prueba de amor. Sí, pues está buena, está buena. Ayer, un plan. Esta Jenny va a ser tremenda predicadora. Sí, sí. Tiene unos recursos impresionantes. Bueno,
así de interesante está este tema. Así que vamos a empezar con la restitución y para eso vamos a ver el significado de esta palabra. En el diccionario dice acción de restituir. Y restituir significa volver una cosa a su primitivo dueño, a su primer dueño. Restablecer una cosa en su estado anterior y regresar al punto de partida. Eso significa restitución. El primer punto que les puedo decir, hace un poco de tiempo yo entré en un conflicto. Porque tenía un conflicto como pastor, pues los pastores supuestamente son muy espirituales y entonces algunos hobbies que podemos tener o que, bueno, para mí no es un hobby, para mí es algo que está en mi naturaleza. Yo soy muy amante de las armas de fuego. Como militar. Como militar. Así me entrenaron, siempre, desde el colegio. Yo estudié en un colegio militar y después fui a la escuela de policía y siempre estuve con armas, desde los 13 años manejo armas. Entonces, una frustración que yo tenía aquí era que, pues, no tenía, y más todavía como pastor, ¿cómo un pastor va a tener armas? ¿No? ¿Qué piensan? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Sí. ¿Ah? ¿Sí? Mi hermana dice sí. Pero ¿saben qué? Tenía un conflicto con eso, aunque yo no quiero matar a nadie, y yo no compro armas para matar a las personas. O yo no tengo un arma para matar a alguien. Cuando yo compro un arma, es un arma para, primero, ejercitarme en el tiro al blanco, en el polígono o en el range, o hacer práctica para mantener mi puntería. Es un deporte caro, pero quiero que sepas que en las Olimpiadas hay tiro. Así es. O sea, las armas existen porque hay quien las dispare. Entonces, pero esta semana se me resolvió el conflicto. Y me lo resolvió la palabra. Cuando lo primero que vi es la ley de defensa propia. Que este país la tiene bien clara. Sí. O sea, las leyes de este país están sumamente claras. Y cuando leamos lo que dice la Escritura acerca de eso, vamos a ver que es correcto. Nadie tiene intención de matar. Es más, la Biblia habla de que la intención no es matarse, es matar a nadie, sino es defender tu casa, defender tu vida. La ley de Moisés fue dada por Dios. Amén. Por lo tanto, no es que estoy propiciando que eso sea así. No, porque requiere demasiada responsabilidad. Muchísima. Para portar un arma, para tener un arma, requiere entrenamiento, requiere mucho cuidado y sobre todo mucha madurez mental. ¿Por qué? Porque eso no es para jugar. Y es terrible ver cómo la juventud está utilizando un derecho constitucional de las personas de este país para hacer mal uso de las armas. Así es. Al punto de ser descuidados inclusive los portadores de las armas en la casa, y ocurrió una desgracia hace poco. Un niño, un toddler, con un arma mató a su propia madre. ¿Qué hacía esa arma al alcance de los niños? Negligencia. Pero no vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar de lo que nos trae el Señor el día de hoy, que es la defensa propia y el pago por robo. Dice así, léeme por favor Éxodo 22, 1 al 3. Y voy a ir haciendo pausa. Hello. Falta, ¿ya? Ok, si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende al animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Ay, ay, ay. O sea que 5 veces. ¿Por qué tan alto, pastor? Es que no es coherente. Es que no tiene que ser coherente. Tiene que ser un buen escarmiento. Porque supuestamente si robas, es porque, no solamente porque necesitas, porque puedes estar desarrollando un deseo de tener lo que no es tuyo.
y por lo tanto tienes que pagar por eso. 5 bueyes por cada buey robado y 4 por cada oveja robada. Imagínate que te robaras 10 bueyes. ¿Cuántos bueyes tienes que pagar? 50. 50. ¿Cómo devuelves 50 bueyes? Pero que si estás robando es porque no tienes. Exactamente. No tiene ninguno, pero si no, vamos a verlo más tarde. Si tú no tenías con qué pagar, pagabas con tu vida. Así es. Te venía como esclavo. Así es. Entonces, esa es la justicia que Dios plantea. Amén. Sí. Número 2. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable del asesinato. Ajá. ¿Se dan cuenta? Sigue. O sea, no es culpable de asesinato, pero está diciendo que lo mató, ¿ah? Se metió a su casa de noche y lo mató. ¿Qué dice la ley de defensa propia aquí? Si tú estás en tu casa y en la noche se mete un ladrón y tú no sabes si está armado o no, Y lo mata, sí. y lo ves que está ahí, ¿qué haces? ¿Le tiras con la sartén? Con el bolillo. ¿O le tiras un pan? ¿O qué haces? Algunos me dirán llamo al 911, claro, porque no tienes oportunidad de hacerlo, pero ¿cuántas personas no han alcanzado a llamar al 911? Oye, Porque han sido muertos antes de tiempo. Así es. Por lo tanto, ¿es una ley de defensa propia? ¿Sí o no? Así es. ¿Estipulada en la escritura? Así es. Sí. Por lo tanto, hay que usarla. Pero realmente esto tiene sus connotaciones. Y ya lo vamos a ver en breve. El número 3, Lucho. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. Oh, pero ¿por qué cambió? De la noche al día cambió el asunto. No era culpable en la noche, pero en el día, sí. ¿Qué pasó ahí? Y si es de día, ya apaga las luces. Este fue el abogado del diablo. no, es que yo dije esa pregunta temprano, pero creo que yo entendí. Ok, ¿sabes cuál es el punto? El punto es que en la noche tú no sabes ¿Qué arma tiene? qué va a acontecer. Pero se supone que si es de noche, el ladrón que está de noche está dispuesto a todo. No tiene escrúpulos, porque está pensando en que no lo van a descubrir, en que no lo van a ver porque la oscuridad lo oculta. Lo camufla. Entonces, esa es la razón por la que se le permite darle muerte. Y sin culpa. Ahora, perdón, estamos hablando de la muerte como si fuera tan sencillo matar a una persona. No, no es el punto. Porque hay ciertas normas. Deberías hacer el alto primero y comunicarle a la persona que estás armado para darle el chance que salga corriendo y no lo puedas matar. Pero, porque la ley, es cierto, cuando tú portas armas, das un paso más allá. Pero si tú vas a sacar un arma para compensar un ataque, tiene que haber una intención de ataque contra tu vida para tú poder usar tu arma. Ojo, no es que, es que pensé. No, tú no puedes pensar. Tiene que estar el hecho claro, evidente, para que tú puedas usar un arma en el día. Y creo que tiene que ser del mismo nivel, ¿no? Ahí no puede ser arma blanca contra arma de fuego y viceversa. No. Arma es arma. Arma es arma. ¿Aquí también? Así es. Esa ley de compensación viene para los policías. No. Para el policía sí tiene la legislación de compensación de armas. Porque Tienen taser de todo. y otras cosas. O sea, no es que uno deba disparar o deba hacer uso de armas simplemente por hacerlo. Ya pasó este asunto, porque todo eso se va a tener que evaluar para poder ver las condiciones en las que se produjo el incidente. Todos los incidentes hoy legalmente son investigados. Y en ese tiempo también eran investigados por el Sanedrín, era investigado por la corte, era investigado por los sacerdotes. O sea, todos los incidentes no es que haya carta abierta a hacerlo. Cuando estoy mencionando este aspecto, lo estoy mencionando desde la perspectiva del orden, desde la perspectiva de que la ley de Dios estipula ciertas cosas que nosotros podemos llegar a pensar que no son reales o que no están previstas en la ley de Dios.
Y ya vemos que sí es posible defenderte. Así es. Porque yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, pero yo tengo a Dios que me defiende, pero está bajo tierra. Sino porque Dios hizo del ejército de Israel un ejército tan poderoso. Sí, muchas batallas las ganó el Señor, muchas, pero otras las ganaron los israelitas. O sea, no vamos a poner a nuestro Dios o la voluntad divina no vamos a encajonarla en un nivel donde se nos aten las manos para hacer la voluntad de Dios de otra forma. Amén. No, y ojo que no es propuesta, no promuevo la violencia. Hay gente que es extremadamente violenta, pero las armas son para gente no violenta. Así es. ¿Me estoy dejando entender? Las armas son para personas no violentas. Y eso es lo que están peleando mucha gente. Hacer análisis más exhaustivos para quitarle las armas a aquellos que realmente son violentos, Que no están capacitados. que no están capacitados para portar un arma, para tener un arma. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque nadie debe tener un arma para dañar a nadie en ninguna circunstancia. Que no puede ser posible que hayan incidentes de tráfico donde estén sacando armas. No, eso no es correcto, eso no está bien. No estoy propiciando eso. Y ojo que la ley de Dios dice que es de noche. ¿Por qué de noche? Porque ya les dije, hay presunción de que el asesino o el ladrón venga dispuesto a cualquier cosa y por lo tanto vaya a querer tomar tu vida. Por lo tanto, te puedes defender. No es el caso para el día, porque en el día, si alguien va a atacarte, va a ser reconocido, tú vas a saber quién fue y lo vas a poder denunciar y vas a poder llevar a esto. Entonces, por eso, las personas que eran atacados en el día o eran robados, no tenían que hacer nada. No estaban autorizados para ligarse a golpes ni nada, simplemente a tomar nota y a denunciarlos ante las autoridades para tomarlos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta el carácter de la ley? Amén. No sé si me dejo entender, pero el carácter de la ley es muy claro. No está autorizándonos a tomar la vida de nadie, pero sí en defensa propia. Pero sí te da la libertad para que te defiendas, Claro. bajo ciertos Ciertos parámetros. parámetros, efectivamente. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ujú. ¿Estamos claros? Amén. Ahora no se hagan a comprar armas, sino simplemente tomen en cuenta eso. Pastor, ¿y tú por qué portas armas? Porque primero tengo experiencia, tengo muchos años de experiencia. Yo las desarmo, las armo y todas esas cosas que es mi hobby. ¿Amén? Gracias. Bueno, seguimos entonces. Dice el punto 4, que léeme por favor el 4, Luis. Si hay, No, pero hay un detalle en el número no 3. terminamos. Sí. Pero dice, pero si sucede a la luz del día, ¿verdad? Ah, ya. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. ¿Se dan cuenta lo que decía hace un momentito Claudia? Que si no tiene para pagar, porque por necesidad robó, pues si no tiene para pagar, tiene que ser vendido como esclavo. En este tiempo que no hay esclavitud, ¿qué cosa es? Refundido en la cárcel. Claro. Que a lo mejor en aquella época, pastor, le daba pereza trabajar o venderse el mismo como esclavo, porque en el capítulo anterior estudiamos que si la familia no tenía una afluencia económica sustantiva que pudieran sobrevivir, podían venderse como esclavos. ¿Ok? Entonces, Pero es algo curioso. Y gracias por preguntar. ¿Y si el ladrón o la ladrona es mujer y no tiene? No se podía vender. No se puede vender. Así era la ley de Clara. Solamente se podían vender los hombres. ¿Por qué? Porque supuestamente con los hombres se iba a recuperar
Mano la obra. el valor de lo estipulado. 22.4, Luis. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. ¿Por qué? Por tonto. Porque no lo vendió rápido. Por burro. Por tonto, por no desaparecerlo. O sea, que qué curioso que tiene que pagar el doble. ¿Por qué razón? Porque lo encontraron en su poder. Con las manos en la masa. Como dicen. Así es, la evidencia. Es tremendo. Esa multa adicional que tenía que pagarse era casualmente porque era un castigo especial. Perdón, pastor. Entonces, él tenía que pagar los 5 bueyes desciendo. Tenía que pagar los 5 bueyes más el valor del animal. ¿Está? Por Ah, eso, precisamente era- ¿cuál es la intención de la ley? Que la gente no robe. No es hacer un negocio la ley. Porque si se la ponen bajita, lo bueno entonces es- vuelven a hacerlo. O sea, yo robé un buey, voy a pagar 5 bueyes, aparte del doble del animal si lo encuentran en mis manos. peor todavía. Por eso digo, es un mundo. Bueno, pero No robé güey. no roba güey. Voy a robar Roba cucaracha. gallinas. No, bueno, hay leyes también, o sea, dependiendo de lo que estás robando, aquí en los Estados Unidos, si robas un animal, también la penalidad son 10,000, o sea, devuelves el animal y son $10,000. Claro, hay una penalidad, ya lo vamos a ver más adelante, hay penalidades por robar. O sea, el código de las cosas robadas no es tan simple como podemos pensar. Entonces, en realidad, la responsabilidad de esa multa era restituir a la víctima su valor, porque maybe tú lo metías a la cárcel, no te iba a pagar, pero por lo menos tenías que cobrar la multa, lo mínimo. Lo primero es la multa, ¿para qué? Para recuperar el valor de esto, aunque tuvieras que quedarte más tiempo. La idea era restituir, Y para que el agraviado no se quede sin que no se quede sin nada. No sé Ok. qué picón. ¿Ah? El 5, Luis. 5.6. Dice, si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo del otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. No es justo eso. Sí. Si tú tienes un animal, bueno, no vamos a hacer con animal, pero vamos a suponer que tu perrito se mete al jardín, bien cuidadito tuyo, y te lo desbarata. ¿Vas a culpar, vas a meter preso al perro? Vas con 5 libras de arroz. Alguien tiene que ser responsable. De esa manera es como la ley nos guía a un orden en las cosas. Y por eso estamos hablando de los daños causados por el ganado. Dice que inicialmente, cuando se refiere a esto, no eran animales exóticos, eran animales domésticos. Estamos hablando de patos, gallinas, vacas, carneros, estamos hablando de eso, no estamos hablando de que tenía de mascota un león. Porque alguno puede decir, no, pastor, pero si él tenía una pitón y la pitón se comió a mi perrito. Ese es el problema, que hoy también hasta pitones tienen Así mascotas. es, hay mascotas. Entonces, pero la ley debe contemplar. El criterio de la ley es restituir al propietario, al dueño. ¿Amén? ¿Es justo o no es justo? Correcto. Ahora dice acá que si pasa en el jardín de otro o en el campo de otro, dice que la respuesta es devolver lo mejor que tienes. Lo mejor. Ojo, ahí el carácter de la ley es importante entender que es lo mejor. Para que una restitución sea válida, y eso es en todo aspecto, no solamente hay que pedir perdón. Y lo quiero llevar a este punto porque tenemos que entender que muchos de nosotros somos muy buenos, ya nos hemos acostumbrado en la parte espiritual a pedir perdón. Pero el pedir perdón es la primera parte. La segunda parte es la restitución. Debemos funcionar como pueblo de Dios en la restitución, que es restaurar la relación.
Hay muchas relaciones que se rompen. Hay gente que dice, no, yo no le voy a volver a hablar. Está bien, te perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Pastor, pero es muy difícil. No, ¿sabes qué pasa? Sí es difícil, pero si se ejerce el principio de la restitución en tu vida, te sanan el corazón. Así es. La restitución sana el corazón. Eso es lo que está mostrando la palabra en el día de hoy. Que hay que aprender a restituir. Si nosotros nos convertimos en un pueblo de restitución, estamos dándole gloria al Eterno. Que para eso explicó, y como dice Claudia, me impactó la cara que puso por las penas que tenía que pagar el ladrón. Pero el ladrón realmente cuando decidió robar, ya no le importa nada. Es más, dice uno de los sabios que si él ha muerto en la noche, pues, ¿por qué era asesinado? A nadie le iba a doler, inclusive ni a los familiares. ¿Por qué? Porque tenía sangre de ladrón. Wow. Así lo estipulaban antiguamente. Era sangre de ladrón. Porque el que robaba más veces. O sea, ni siquiera había contemplación de que fuera diferente y que cambiara. ¿Qué delito? O sea, la palabra pone en un nivel diferente lo que actualmente es como algo tan, ay, se robó algo, como algo tan poquita cosa. Ah, pero si mató a alguien, uy, no es que mató. El robo lo ponen como algo, no, mínimo, un pecadillo ahí, se robó una cosita. Sí. Sin embargo, vemos a través de la palabra el nivel de lo que significa para Dios el robo y cuáles son las consecuencias de ese acto. Claro. Porque muchas veces vemos las consecuencias y por las consecuencias no se puede conocer completamente el corazón de las personas. ¿Es lo mismo robar un lápiz que robar un banco? Sí. Sí. Así se comienza. Los grandes ladrones empezaron así. Empezaron robándose un lápiz. ¿Cómo restituyes una uva que te comiste de Publix? ¿Ah? ¿Y cómo restituyes una uva que te comiste de Publix? Paga toda la bolsa. Toda la bolsa. Exacto. Así es. 5 veces la bolsa. O 5 veces o 4 veces. No, Lo que el Espíritu te va a decir, porque el Espíritu conoce la ley perfectamente. Y Él te va a decir a ti lo que tienes que hacer en ese momento. Pero hay que vivir en ese principio de restitución. Yo no sé si están captando el principio, pero el principio de restitución es un principio sanador. Es un principio que nos va a dar a nosotros un nivel de testimonio diferente. ¿Amén? Amén. Entonces esos daños causados al ganado siempre eran producto de devolver lo mejor. Dice, si la parte responsable elige pagar con tierras, tenía que ser pagar con su mejor tierra. O sea, era algo que le dolía. Claro, se metió a robar, se metió a causar daño. No le gustaría a él que le hicieran eso a ustedes, a él mismo. Por lo tanto, ¿cómo haces a otro lo que no quieres que te hagan a ti? Me acuerdo que había una persona que peleaba durísimo porque siempre le dejaban un regalito en el jardín. Una persona que yo conozco. Pero sin embargo, un día lo veo que su perrito también dejaba regalitos en otro lado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo ancho para ti y lo angosto para los demás. No, ¿se dan cuenta? Así es que se han desvirtuado las normas morales. Aquí estamos hablando de robo, pero bajemos un poquito el nivel de la intensidad del robo. Como muy bien acaban de decirlo acá, una uva que no la pagaste, te la robaste. Suena duro, pero es así. Cuando yo me como una uva, yo la pago. Me compro todo. Y si sale amarga, pastor, ¿también la pagas? Por supuesto. Ya me la comí. Toca. Esperaré que se vuelva dulce, pues. Pasita. Pero toca hacerlo. Eso es el principio. Y recuerden que alguien que tú le estás testificando está mirándote. Así es.
¿Cuántas veces me ha pasado en el supermercado? Y estoy mirando las cosas y de repente, hola pastor, ¿cómo estás? Uy, gracias Señor por salvarme. ¿No le pasa a usted? Solamente a mí. A usted no le pasa. Múdense. O manejando agresivamente. Es así. También. O sea, en otras palabras, hermanos, estas normas que Dios nos presenta son de carácter moral regular, son para todos los pueblos. Y aquí lo pone en grande, pero también se aplica para las cosas pequeñas. ¿Amén? El 22.6. Si alguien prende un fuego a espinos y el fuego se sale del control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano a lo que está por cosechar o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. O sea, descuidado le dan un... Claro, pues negligente. ¿La negligencia tiene un precio o no tiene un precio? Por supuesto, no prestaste atención. Por ejemplo, hay personas aquí que tienen trabajo, como por ejemplo Néstor, que trabaja pintando, haciendo pintura. Si el cliente ve que el trabajo no está bien, ¿lo paga o no lo paga? Lo tiene que volver a hacer. Asimismo, es esta parte, como el fuego. Si tú inconscientemente, un accidente, tienes que ser responsable o no tienes que ser responsable. Dice que somos responsables de ocuparnos de nuestro fuego, incluso si lo prendimos en forma permitida en nuestro propio camino. Por lo tanto, debemos indemnizar por daños y perjuicios si el fuego se nos va de las manos y arde sin control. O sea, los daños y perjuicios que ocasionemos, tenemos que pagar. 22.7, por favor. Otra ley, la ley de los custodios de los bienes ajenos. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa el ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. ¿Tú qué estás haciendo ahora? ¿El ladrón cuánto paga? Si fueron güeyes, ¿qué pasa? El valor De 5 bueyes. 5 veces, ¿no? Eran 5 güeyes. Ahora el doble, son 10 güeyes. Bien, ¿qué estamos viendo en este aspecto? Estamos viendo otra figura, la de entregar a alguien el custodio o el cuidado de las cosas. Aquí van a haber 4 tipos de custodios, porque está el custodio a título de gratuito, aquella persona de confianza que tú le das algo a guardar. Está también, vamos a ver, el custodio que tú le pagas por guardarte algo. Y más adelante vamos a ver las otras figuras al que le prestas y al que le alquilas. Qué curioso que la palabra de Dios sea tan precisa y tan específica. Entonces dice así: el custodio a título de gratuito es responsable únicamente en el caso de haber actuado con negligencia. ¿Estamos entendiendo esa parte? Si a ti te dieron a guardar algo y fuiste negligente, bueno, tienes que pagar. Y lo perdiste. Pero, claro, pero si te lo robaron, no tienes que pagar. Si te asaltaron, no tienes que pagar. Ahora, bueno, se va a complicar un poquito más porque vamos a ver que también te puede fraguar un asalto. Sí. Ahí te dice, la escritura te lo dice también. Dice, voy a leer un poquito más para que usted se dé cuenta de esto. Dice, del custodio remunerado. Del custodio remunerado se espera que sea más cuidadoso y por lo tanto tiene mayor responsabilidad. Es responsable de toda la pérdida o robo, a menos que las circunstancias constituyan fuerza mayor
y puedan ser consideradas como un accidente, como un accidente. Quiere decir que ese custodio estaba haciendo sus funciones y cualquier forma, excepto un accidente o una situación, tiene que pagar los remunerados porque para eso se le estaba pagando. O sea, no hay forma de escaparse de esta circunstancia. En consecuencia, si estos custodios afirman de que se trató de una pérdida por la cual están exentos de la responsabilidad y no tienen testigos que avalen sus dichos, se les exige que comparezcan ante la corte. O sea que si usted tenía, siendo un custodio gratuito o un custodio remunerado, si usted no tenía testigos para demostrar su versión, tenía que ir a la corte. ¿Y quién conformaba la corte? Conformaba la corte los chofetín, los jueces. Los encargados de la población que tenían que atender esos casos. O sea, siempre ha habido ley. La ley siempre trae orden. Así es. Así que tenemos que entender que si vivimos hoy en la actualidad bajo una ley, ¿sabe de dónde salió? Salió de la Escritura. Por eso el Señor dice que debemos honrar las leyes, debemos respetar las leyes. Si una autoridad te dice, oríllese y pare, no se dé la fuga. Si usted comete una infracción, asúmala. No hay que andar por ahí desvirtuando la ley. No nos hace bien. Desvirtuar la ley, no cumplir la ley, nos hace rebeldes a la ley. Y tarde que temprano vamos a estar quebrantándola de una manera mayor. Así es. Es como todas las cosas que vienen la ley. Yo veo que la ley como que un freno, un límite para que nosotros manejemos nuestra vida en un orden. Eso es lo que es la ley. La ley no es castigo. El que mira la ley como castigo tiene el corazón infractor. ¿Me estoy dejando entender? El que mira la ley como castigo, el que tiene un asunto ahí dentro de su corazón que no está bien, que debe rendirlo al Señor. ¿Por qué? Porque va a mirar la ley como un castigo. Y no se va a dejar corregir. Va a tener un corazón rebelde siempre. Muchas veces tenemos ese corazón porque hemos sido maltratados, porque hemos sido mal enseñados. Pero eso tampoco te justifica. Porque a la larga tienes que empezar a estudiar la Escritura. Eso es lo que te manda el Señor cuando llegas a los pies de Cristo. Debes comenzar a estudiar la Escritura. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar un nivel de entendimiento y un nivel de crecimiento apropiado. ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos si no respetas la ley? Imagínate tu niño, lo llevas al supermercado y estás comiendo todas las uvas. ¿Qué va a hacer tu hijo? Lo mismo. Lo mismo, se va a comer las uvas también. Y es que hay muchos niños que se alejan de una relación íntima con Dios porque los padres aparentan una religiosidad dentro de la iglesia y en su casa viven una vida caótica, mintiendo, manipulando la palabra para poder conseguir sus propios beneficios. Así es, usando trampas. Así es. Es lamentable, pero muchos de nosotros lo hemos hecho. Cuando me acuerdo que una vez me confrontaron fuerte porque llegábamos a la iglesia, mi esposa y yo, cuando recién empezamos, el Señor estaba ordenando nuestras vidas y llegábamos peleando. Bajábamos del carro y éramos la pareja. Entrábamos y todo. Regresábamos al carro después del culto y retomábamos la pelea. ¿Dónde quedamos? No nos quedamos y seguíamos la pelea. Hasta que una vez, un hermanito había estado mirando. Y cuando me preguntaron, porque no me confrontaron, me preguntaron, oye, ¿y ustedes qué estaban haciendo? ¿Estaban hablando? ¿Estaban argumentando? ¿O se estaban riendo de algo? No, estábamos peleando. ¿Y saben qué, hermanos? Da vergüenza. Porque cuando uno comienza a querer escuchar la voz de Dios atentamente, el Espíritu de Dios es el que te confronta.
Y efectivamente me acuerdo que tuvimos que hablar, vamos a pelear pero en la casa. Y así fue, porque es por partes. O tú me dices que ya de una te convertiste ya completamente, eres puro certificado y todo. No, hay que ir por partes. Yo fui por partes, pero ¿sabes qué? Yo le creí a Dios. Dios decía en su palabra que yo tenía que ir por ese camino y por ese camino. Y eso me sirvió a mí para que mi esposa se convirtiera a Cristo, después de 6 meses de yo haberme convertido. 6 meses me duró la transformación inmediata, porque mi esposa no creía en mí. Pero es que ese es el resultado de un buen testimonio. No podemos ir por ahí pretendiendo que los cambios son inmediatos cuando no los trabajas. Tienes que trabajarlo. Cada proceso de Dios es un trabajo que tú tienes que entrar a tallar con la preciosa palabra de Dios. Amén. Si no lo haces de esa manera, se va a repetir porque lo estás haciendo en la carne. Solamente te estás limitando a hacer algo en la carne. Pero esa limitación tiene que ser puesta por el Espíritu y tienes que trabajarla con el Espíritu. Por eso vas al encuentro. Por eso haces tantas cosas que son herramientas necesarias. Por eso tienes un devocional. Por eso oras en la mañana. La palabra, cuanto más cerca estamos del Señor, más rápido estamos haciendo los ajustes, estamos haciendo los cambios. Y pastor, Lo que pasa es que la confianza se gana y se pierde. Y cuando nosotros tenemos malos comportamientos, perdemos la confianza de nuestros seres queridos, que son los que realmente nos conocen. Y cuando esa confianza se pierde, así como se perdió por nuestros actos, nuestros mismos actos tienen que ganar esa confianza y eso toma tiempo. Yo me acuerdo que cuando era maestra, un día un niño llegó triste, ya un niño como de 4 o 5 añitos, y era un niño nuevo. Y entonces yo le digo, ven, ¿qué te pasó? Me dijo, yo no te voy a contar porque tú no tienes mi confianza, porque no me conocía y tenía 5 años. Y eso a mí me marcó mucho para mi crecimiento espiritual, porque muchas veces nosotros, como decías tú, dañamos a muchas personas y decimos, ay perdón, ay perdón, ay perdón, pero no hay una restitución genuina y no hay un cambio sostenido, porque no significa que uno no vaya a volver a liquear por los errores que uno tiene en su naturaleza. Sin embargo, cuando tus hijos, tus esposos te ven trabajar concienzudamente, conscientemente en manejar esa situación a través del Espíritu, empiezas nuevamente a ganar su respeto y su confianza. Definitivamente así es. Así mismo como acaba de explicarlo Claudia, así es. Por eso que la restitución, de acuerdo a la Escritura, no puede ser blandita. Tiene que ser que te duela. ¿Para qué? Para que verdaderamente se dé el cambio. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo algo esta noche? Amén. Hay que trabajar en la restitución. Es un principio hermoso. Cuando uno lo trabaja, así como usted aprendió a trabajar el perdón, tiene que aprender a trabajar la restitución. Y usted va a ver muchos cambios a su alrededor. Muchos cambios. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios, la restitución. Es más, Jesucristo es el primero que nos enseña la restitución. La vida en Cristo es fructífera por eso. El Señor sabe que el perdón de nuestros pecados Él lo tenía que enseñar y Él lo enseñó. Aunque no pecó, Él nos enseñó el principio. Él tocó todos estos temas. Él tocó Claro, todos estos Él enseñaba estos temas. Así que vamos al siguiente, por favor. Del 8 al 9. El 8, sí. El 8 y 9. Pero si no se encuentra ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará. Si el vecino es quien robó los bienes, supongamos que hay un pleito entre 2 personas y ambas afirman ser dueños de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir, o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable
tendrá que pagarle el doble al otro. Se dan cuenta que habían litigios también. Habían litigios. ¿Y quiénes estaban resolviendo esto? No había policías. ¿Quiénes eran los policías? ¿O quiénes eran las personas que ejercían justicia? Los jueces. Por eso dicen, iban a Dios. Claro, cuando iban a Dios es porque iban al Sanedrín, o iban a la junta de ancianos, o iban al mismo sacerdote para resolver sus conflictos. Claro, pues es la razón por la cual los sacerdotes no tenían heredad, trabajaban para Dios, es una parte del trabajo. Actualmente se hace, por supuesto, cuando uno interviene en un matrimonio y interviene como mediador. A mí me han cobrado muchas facturas sin saber leer ni escribir, sin saber nada. Pero eso yo lo asumo como parte del trabajo, como parte del llamado que Dios nos hizo, a mi esposa y a mí, y nos preparó. ¿Para qué? Para poder llegar a ese nivel de ayuda para las personas. ¿Cuántos matrimonios se han restaurado ahora mismo en el viaje que tuvimos? El mensaje de la boda fue tan contundente que habían parejas que estaban en el matrimonio pidiendo su perdón. Solamente utilicé el amor y el respeto. Claro, porque el hombre del mundo no cree que amar a la mujer es darle de todo, shopping y todo eso, y no le dan tiempo. Y el punto es que Cristo murió por la iglesia. El hombre tiene que morir por su esposa. ¿Y cómo es morir? Entonces les digo un ejemplo. ¿Cómo es morir por su esposa? Si usted quiere ver el partido de la Eurocopa, la final, y su esposa le dice, Quiero ver la novela. no, quiero ver la novela, quiero ir de shopping, llévela. Va con ella y Y disfrútelo. disfrútelo. Eso es morir. Usted se gana el respeto de su pareja de esa manera. El respeto y la admiración. Porque ¿saben qué pasa? La mujer a la mujer se le manda a respetar a su marido. Pero el respeto hay que ganarse, hermanos. Al hombre se le dice, ame a su esposa. Ahí no hay vuelta que dar. Porque eso no se puede ganar, el amor no se gana. El amor se da. El amor es dar. Dios nos amó tanto que nos dio a Cristo. Por lo tanto, el amor se da. Por eso que a nosotros no hay salida. Pero cuando viene una cita, a la esposa, ¿por qué está teniendo problemas? ¿Por qué no te respeta a tu esposa? No, es que es una rebelde, pastor. ¿Cómo vas a llamar a tu propio cuerpo rebelde? No es rebelde. No está sintiendo tu amor. Por lo tanto, estás haciéndola pecar. Aquí hay una parte que dice que si tú contribuyes con la persona facilitándole el castigo a las personas que está siendo disciplinada, tú estás incentivando a que lo vuelva a hacer. Es como, por ejemplo, un hijo tuyo cometió una falta. No, tampoco lo vas a masacrar, sino simplemente corrígelo. No le pases por alto las cosas. Porque si le pasas las cosas por alto, lo vas a hacer reincidir o pecar de una forma diferente, mayor. Así es. Tienes que asumir tu responsabilidad como padre y hacer lo que te toca. Lo mismo pasa en el matrimonio. ¿Cómo quieres que tu pareja te respete si no eres digno de respeto? Eso lo dije. Imagínate. En Barranquilla. Yo dije, eso que salió de mi boca, dije, yo la quería regresar, pero no pude. Dije, acá me van a tomatear. Pero fue el Espíritu que tocó a esos hombres pidiendo perdón.
Ahí, claro, después pusieron a bailar, de vallenato y toda esa cosa, pero pidió. Gloria a Dios por eso. O sea, qué hermoso. Y tremendo porque con mi esposa estuvimos todo el tiempo, ellos bailando, disfrutando, pero nosotros realmente no conocemos mucho de vallenato, pero sonaba bien. Nos sentamos ahí a mirarlos a ellos. Y fíjense el comentario que nos llega, qué bonito esos pastores, se sentaron a mirarnos nomás, y no nos decían nada, no nos criticaban, ni nada, simplemente nos miraban. Claro, nosotros intercedíamos por ellos. ¿Y sabe que sí, que funcionó la intercesión? Claro. ¿Por qué? Porque el día antes de venirnos por acá, tuve como 10 citas. Parejas pidiendo consejo para. Así que ya dejé a algunas personas ahí corriendo y encaminándose para. ¿Saben qué, hermanos? Funciona. La restitución funciona. Hay que aprender no solamente a perdonar, sino hay que aprender a restituir. Y es lo más complicado. La primera vez es complicado, pero cuando tú saborees el sabor de la restitución, te vas a convertir en un restaurador de vidas. Así es. No van a haber personas por ahí que te van a tildar de una cosa diferente. Van a querer estar contigo porque te van a reconocer como una persona ungida, que lleva el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón restaurador. El Señor sabía que no nos correspondía a nosotros la muerte eterna por el pecado de Adán. Así es. ¿Y qué hizo? Nos perdonó y nos restituyó la vida eterna. Aunque no la apreciemos ahora, pero nos la restituyó. Por eso es que tenemos vida eterna. Amén. El 9 dice, supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir, o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios, y el culpable tendrá que pagar doble. O sea, siempre el pago por la falta era fuerte. Así es. No te asustes, el pecado tiene que ser, tiene que pagarse, tiene que restituirse con dolor, tiene que sentir el dolor de la restitución. ¿Para qué? Para que la persona se sienta que verdaderamente. Ouch. Imagínate, pastor, cuando le robamos a Dios. No, usted sabía que si usted le pide prestado a Dios en el tiempo de una semana, usted tiene que dar la quinta parte de interés. Así que no se haga el despistado. Es muy despistado. Porque cuando usted está en el proceso de hacer esto, dice la Escritura que es la quinta parte del interés. O sea que no sale tan cómodo cuando el monto es elevado. Porque me recuerdo que había una persona que no había diezmado toda su vida y lo que había ganado eran millones de dólares. Esa persona estaba traumatizada. ¿Cómo iba a hacer para pagar todo eso? Solamente Dios te lo puede. Y hasta ahora sigue pagando en el reino. Amén. Pero se decidió hacerlo y hasta ahora lo sigue haciendo. Me consta que sigue poniéndose a cuentas con Dios. ¿Sabes cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que Dios te respalda. Y cuando tú asumes tu responsabilidad, entonces Dios, que es el que te prospera, porque Él conoce tu corazón. Este es un asunto de corazón, no es un asunto de dinero, es un asunto de corazón. Amén. Es un asunto donde Dios trabaja con la persona y la hace próspera. Dice la palabra de Dios que Él nos enseña a ser prósperos. Él nos enseña a hacer la riqueza. La riqueza en el reino no se hace como nos han enseñado en el mundo. La riqueza en el Señor es diferente. Es dando, volviéndose un canal de bendición. Si usted es un canal de bendición y siempre está dando, siempre está entrando. Así es. Nunca para.
Pero cuando usted retiene, prepárese, porque también le van a retener. Aquel al cual declare culpable de la corte, ese, dice, esta frase implica que incluso después del testimonio de 2 testigos, existe la posibilidad de que la corte establezca que un tercero fue realmente culpable del robo. Como en todo caso judicial, los jueces deben interrogar muy concienzudamente a los testigos, y si se descubre que dieron falso testimonio y están envueltos en una clase de conspiración cuyas características se detallan en Deuteronomio 19, del 16 al 19, entonces ellos son los que deben realizar el pago doble al custodio, a quien habían intentado causar daño. Se quiere decir que la investigación daba fruto. ¿Saben por qué daba fruto? Porque el Espíritu Santo los guiaba a los sacerdotes. El Espíritu Santo era el que revelaba la verdad de las cosas. Qué poderoso es. ¿Leo Deuteronomio? A ver. Dice, cuando se levante un testigo falso contra alguien para acusarle de transgresión, entonces los 2 hombres que están en litigio se presentarán delante de Jehová ante los sacerdotes y los jueces que hay en aquellos días. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta ser falso por haber testificado falsamente contra su hermano, le haréis a él lo que él pensó hacer a su hermano. Así quitarás el mal del medio de ti. La ida en talión, ojo por ojo, diente por diente. Por favor, 10, 11. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de otra persona, pero el animal muere, se lastima o se extravía y nadie vio lo sucedido. Entonces el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Y el 12 dice, pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá recompensar al dueño. ¿Se dan cuenta que es una investigación? Eso estábamos hablando del custodio remunerado. Estos pasajes se refieren a custodios remunerados, cuyo grado de responsabilidad es el más elevado y es el que se ha analizado anteriormente como tal. Por lo tanto, si el objeto robado o que se perdió, el custodio remunerado deberá pagar porque tendría que haberse esmerado más en su custodia. Así que así vemos que los casos mencionados en los versículos 9, 10, 11 y 12, y ver que es considerado inocente. Trata sobre accidentes que él no podría haber evitado, de modo que si el animal ha sido robado, por ejemplo, en un asalto mano armada, el custodio no debe pagar nada porque eso se considera un hecho de fuerza mayor. Estos aspectos son más detalles, pero al final el propósito de esta lectura es que el custodio gratuito tenía muchas más facilidades que el custodio remunerado. ¿Por qué? Porque había que ser más fuerte con la persona que estaba recibiendo un pago por hacerlo. Éxodo 22, 13 al 15, Luis. Pero si... ¿Qué pasó? Si un animal. Pero si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. ¿Se dan cuenta? ¿Explicarlo para qué? Si está bien claro. Claro. La palabra de Dios es clara, especialmente cuando uno se mete en el punto al cual nosotros estamos viendo que estamos haciendo. Pero quiero tratar un punto interesante. Y es que en el asunto de la restitución de los animales, habían algunas características importantes que mencionar. Por ejemplo,
habían animales que se lastimaban, que causaban daños a otras personas, y había un código inclusive. Cuando decían que el custodio, cuando decían que el animal había fallado por diente, quiere decir que era exonerado porque las cosas que había cometido, las infracciones que había cometido el animal tenían que ver con su alimentación, y como no puede pensar, pues esas cosas exoneraban al propietario porque no había sido con intención. O si decían que había incurrido el animal en una falla por pata, significaba que el animal, en el uso de sus funciones de caminar, pues había causado un daño, y eso lo contemplaba. O sea que realmente a mí lo que me impacta de todo esto es la manera en que el código de moral se llevaba a cabo, y que cada situación que ocurría en medio de los hermanos del pueblo, había una respuesta. O sea, nadie quedaba sin solución. Igual debería ser en la iglesia. Los conflictos entre nosotros deberían no quedar inconclusos. Por eso es importante entender que la palabra de Dios nos enseña a resolver conflictos. Yo recuerdo que yo aprendí a resolver conflictos en la fe, y me sirvieron en la parte secular, en mi trabajo secular. Así es. Aplicaba perfectamente en Mateo 18. ¿Qué dice Mateo 18? ¿Cómo dice? Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo resolvemos los conflictos en el mundo? De frente a armar broncas, armar peleas. O armar chismes. O armar chismes. Eso, hermanos, lejos de arreglar las situaciones, crea conflictos. Pero gracias a Dios que podemos tener en la fe las maneras justas para poder resolver esto. Pues aquí voy a dejar el tema. La semana que viene el tema es así de importante. Las mismas leyes, pero ahí incluyen las leyes de la seducción. La ley de la seducción, porque... Y de respetar también a las autoridades. Así es. Es un tema muy interesante, y muchas leyes humanitarias, y después en el 23 vamos a entrar pues a ver las fiestas anuales, las 3 fiestas anuales, y también ya nos preparamos para celebrar nuestra fiesta del otoño. Estoy convencido, sí. Me gustaría darte las gracias por dejarte guiar por Dios para enseñarle al pueblo esto de manera tan detallada. Porque muchas veces nosotros leemos la palabra de manera general, y hay mucha gente que dice, no, yo me he leído muchas veces la palabra, pero aplicamos muy poco o entendemos muy poco de lo que hemos leído. Y el tomarnos el tiempo para desmenuzar de esta manera algo tan simple como el robo, cómo se minimiza y cómo lo ve la palabra, o en mi caso particular, yo soy, por mi temperamento, soy algunas veces despistada. Pero ahí el Señor me está dejando saber, oye, pilas, o sea, sí puede ser tu naturaleza despistada, pero también vas a tener consecuencias por tu despiste. Me trae a conciencia el de, oye, ok, detenerme de decir, es que yo soy despistada y soy así porque soy sanguínea y me paso haciendo descuidada. Entonces, eso constituye negligencia. Exacto, entonces, qué tremendo que nuestra casa pueda estar recibiendo esta información tan importante, porque son los principios y los valores que se han perdido en nuestra sociedad actual. Yo estaba buscando información sobre principios y valores y es totalmente difícil conseguirla, pero está ahí. Está en la palabra. Está en la palabra, y si uno logra entenderlo y lo puedes utilizar y bajarlo a tu día a día, la vida te va a ser más sencilla, más práctica, porque aunque ya no tengo vacas, pero sí tengo compañeras de trabajo, y si me prestan una máquina, yo voy a saber qué es lo que debo hacer y voy a dar un buen testimonio de fe
de que mi Señor me enseña ciertas cosas y aunque tal vez tú creas otra cosa o me liberes o me exoneres, yo sé cómo actuar bajo lo que el Señor me está Ahí enseñando. habla, por ejemplo, de que si una persona te presta algo que está dañado y viene la investigación y resulta que no está dañado, no solamente no le pagas a la persona que te hizo transar, sino que él tiene que restituirte a ti, porque te trató de engañar. Ahora, si en la presencia, por ejemplo, no sabía él no sabía, pero te prestó una máquina, como tú dices, pero tú estás trabajando con esa máquina y se rompe esa máquina, no tienes que pagarla. ¿Por qué? Porque la rompiste en presencia del dueño. Y el dueño vio que eso no fue mal usado, sino que simplemente se hizo. Pero el mundo por eso está de cabeza, porque todo el mundo quiere sacar provecho de las cosas. Pero ahí está la palabra de Dios. Ahora, si alguien te pide el abrigo, dale la capa también. Exacto. Al final de cuentas, porque estos principios nosotros los podemos adicionar a los principios que Yeshua nos dejó y vamos a poder vivir una vida realmente de testimonio. Para eso nos llamó Cristo, para dar testimonio de vida. La gente no se va a convertir porque le prediques tanto. Es más, se dan la vuelta cuando te ven. Hablas tanto que la gente dice, uy, ahí viene el aleluya, no, me voy. Y se van. Pero cuando tú tienes un testimonio de vida que funciona todo el tiempo y que eres coherente con lo que predicas o con lo que haces, eres responsable del Cristo que cargas, entonces, ¿sabes qué? La gente se te arrima siempre y te pregunta.